Bien, ¿qué tal, compañeros? En el siguiente video vamos a estudiar lo que son los extremos de una función. Como primer ejemplo, pues vamos a resolver este problema que es bastante interesante y tiene de todo. Vamos a encontrar puntos críticos, intervalos donde la función es creciente y decreciente, máximos y mínimos, puntos de inflexión, sentidos de concavidad, asíntotas y graficar, ¿sí? Entonces empezamos. Vamos a empezar con los puntos críticos. Para los puntos críticos, igualamos la primera derivada a 0. Por lo tanto, voy a derivar la ecuación de arriba respecto de x. Entonces, como es una ecuación que tiene x arriba y x debajo, tengo que aplicar la regla del cociente. Ahora, 2 a cuadrado es constante, lo puedo sacar de la derivada, ¿sí? Entonces voy a decir y, pero ya va a ser y', va a ser igual. 2 a cuadrado es constante, lo dejo afuera de la derivada. Entonces, lo que va a quedar simplemente esto, ¿no ve? Esto de aquí me va a quedar para derivar. Eso voy a derivar, ¿ya? Derivamos. Derivada del primero, derivada de x1 por el segundo sin derivar, va a ser 1 multiplicado por a cuadrado más x al cuadrado. Menos, me dice regla del cociente. Ahora es al revés, el primero sin derivar, x multiplicado por la derivada del segundo. Derivada de x al cuadrado es 2x. Entonces esto va a ser 2 veces x. Todo esto va a estar dividido entre el denominador elevado al cuadrado. En mi caso es a cuadrado más x al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado. ¿Eso cuánto nos da? 2 a cuadrado sigue siendo constante, lo dejo nomás 2 a cuadrado. A cuadrado más x al cuadrado, pues va a ser eso, a cuadrado más x al cuadrado, menos 2 por x, 2x al cuadrado, sobre a cuadrado más x al cuadrado, a cuadrado más x al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado. Y esto en la parte de arriba puedo sumar x, ¿no? Términos semejantes. Entonces aquí lo voy a poner un poquito mejor. Va a ser 2 a cuadrado sobre a cuadrado menos x al cuadrado. Todo esto va a estar dividido entre a cuadrado más x al cuadrado. Todo esto elevado al cuadrado. Y esto lo tenemos que igualar a 0, ¿ya? Yo les recomiendo que lo hagan así, ¿ya? Necesitamos la primera derivada, ¿ya? Y eso tenemos que igualar a 0. Entonces, lo voy a reemplazar en la ecuación, pues, ¿no? Lo igualo a 0. Me dice entonces, lo voy a copiar todo esto, que sería esto de acá. Lo copio, lo pego en la ecuación en azul, ¿no? Me dice que la primera derivada la tengo que igualar a 0, ¿ya? Ahora, como estoy igualándolo a 0, sencillo, esto que está multiplicando puede pasar a dividir. Y todo lo que está dividiendo también puede pasar a multiplicar. O sea que todo esto puede pasar a multiplicar. Entonces, ¿qué me quedaría? Pues solamente me quedaría lo que está en paréntesis, ¿no? Que sería de aquí a cuadrado menos x cuadrado es igual a 0. Me queda una diferencia de cuadrados. Puedo factorizar a menos x por a más x. Y esto va a ser igual a 0. Como está factorizado, pues cada factor lo voy a igualar a 0. Entonces tengo que x es igual a una x1 y tengo x2 que vale menos a. Bien. Entonces, estos valores son los valores críticos del x. Ya, valores críticos del x. Ya. Valores críticos. Ahora, como yo estoy encontrando puntos, ¿no? Como el nombre dice, puntos críticos, un punto se caracteriza por ser un par ordenado de x, y. Entonces, como yo he encontrado valores de x, necesito valores de y. Entonces, ¿cómo se encuentran? O sea, ahorita lo que estamos haciendo es, estamos encontrando lo que se llama máximos y mínimos, ¿no? Si esta es mi función, lo voy a decir así, digamos. Este va a ser máximo y este va a ser mínimo. Entonces yo he encontrado justamente o máximos o mínimos, o sea, he encontrado este valor de x, he encontrado x y he encontrado x, digamos x1 y x2, ¿no? Ahora la pregunta es cómo encuentro esa alturita. Esa alturita, la ordenada en este caso, ¿cuánto vale? ¿Estos valores cuánto valen? Esos los voy a encontrar donde, reemplazando los valores críticos, es decir, a y menos a, en el valor de la curva, ¿ya? También esto tenía que borrarlo, ya, solamente era para explicarse, ¿no? Entonces, en eso, eso es lo que vamos a hacer. Por lo tanto, esto de aquí lo voy a borrar. Entonces, me doy cuenta que para que se vuelva a punto, pues reemplazo x1 y x2 en la ecuación de y. ¿Ya?
Entonces, x1 en y, ¿cuánto vale y? Y es la ecuación 2a cuadrado por x, pero x vale a, ¿no ve? x1, mejor lo voy a escribir aquí, x1 igual a en la ecuación de y. Me queda, ¿no? En la ecuación de y es 2a cuadrado por x vale a, sobre a cuadrado más x al cuadrado, sobre a cuadrado más x al cuadrado por x vale a. ¿Eso cuánto me da? 2a cuadrado por a sería 2a al cubo, entre a cuadrado más a cuadrado, 2 veces a al cuadrado, y esto se va a cancelar, ¿no? 2 y 2 se cancela, arriba cancelo 2, con 2 de abajo y me queda a directamente, ¿no? Es igual a. Entonces dense cuenta que como ya tengo un valor de x y su valor de y, entonces resulta el punto 1, ya lo vamos a llamar punto 1 de coordenadas a, a. Y eso es nuestro primer punto crítico. Ahora sí es un punto crítico, ¿ya? Igualito hacemos con el valor del otro x2. Bien, entonces reemplazando el valor de x igual a menos a, en este caso x2, en la ecuación de y hemos reemplazado en vez del x menos a y obtengo el valor de menos a. Entonces nuevamente, como ya tengo un valor de x y un valor de y, entonces me dan las coordenadas del punto 2. Bien, ahora estos dos sí son los puntos críticos como tal, ¿no? Puntos críticos. Bien, ahora ahí ya hemos tocado el primer valor, ya puntos críticos. Ahora nos vamos al siguiente, que me indica intervalos donde la función es creciente y decreciente. Bien, entonces para ver dónde la función es creciente y decreciente, esos intervalos, lo que hay que hacer es evaluar la derivada en ese intervalo, y si la derivada es positiva, es decir, mayor a 0, o sea, aquí sí lo podemos poner, ¿no? Esto es positivo, ¿dónde está? Positivo, y el decreciente es negativo, ¿ya? Si la derivada me sale mayor a 0, es creciente. Si me sale menor a 0, es decreciente. Y eso tiene que ver con las rectas tangentes, ¿ya? Por lo tanto, vamos a calcular las derivadas evaluadas en puntos internos. Por lo tanto, para eso me va a ayudar de mucho este gráfico. Ya voy aquí a anotar lo que sería, como hemos hecho en ecuaciones, un intervalo, el eje x, ¿ya? Lo voy a hacer por acá. Esto, por ejemplo, ¿no? Esto para mí va a ser el eje x y voy a graficarme los puntos críticos. Los puntos críticos que hemos encontrado son de la x, a y menos a. Entonces dibujamos esos dos valores críticos. Si yo digo que más o menos por aquí va a estar el 0, entonces a una distancia, digamos por acá, va a estar el valor de a, y a la misma distancia va a ser el valor de negativo a, ¿ya? Entonces tengo, ¿cuántos intervalos? Tengo 3, ¿no? Y parecido en ecuaciones, tengo 3 intervalos. Tengo intervalo 1, intervalo 2 y un intervalo 3, ¿ya? Entonces para esos intervalos, en cada intervalo voy a escoger un valor y lo voy a evaluar ahí, la derivada. En este caso en 0 voy a evaluar. Ahora miren, un valor antes de menos a, pues por aquí más o menos va a estar menos 2 veces a. Y posterior a la a, pues va a venir un valorcito que sería más o menos por aquí, no sé, va a ser 2 veces a, ¿ya? Por lo tanto, con esos valores, con los que están en azul, voy a evaluar en cada intervalo la derivada, ¿ya? Entonces decimos, para el primer intervalo, para el intervalo 1, para 1, que es el intervalo que va desde menos infinito hasta menos a abierto, desde menos infinito abierto hasta menos a abierto, calculamos la derivada. En este caso voy a calcular, si quieren y' o derivada, cualquiera, ¿no? Voy a anotar derivada, y' evaluado en x igual a, ¿cuánto? Tengo que reemplazar con x igual a menos 2a. Es un valor que no puede ser un valor crítico, ¿no ve? Un valor antes, menos 2a. ¿Eso cuánto es igual? En la primera derivada, que ya la hemos calculado antes, que sería la primera derivada, es la ecuación simplificada, es esta. Aquí reemplazamos lo que es el valor de a, ¿ya? Esto lo vamos a copiar. Perdón, el valor de menos 2a, ¿no? Acá, ¿ya? Entonces en vez del x voy a poner menos 2a. Entonces aquí lo vamos a borrar, ¿ya? Esto sería menos 2a elevado al cuadrado. Todo eso está multiplicado sobre
a cuadrado más x al cuadrado, eso es 2a elevado al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado. ¿Cuánto me sale esto? Voy a tener 2a cuadrado afuera, 2a cuadrado multiplicado por a cuadrado, ahora menos 2 al cuadrado 4 al cuadrado a cuadrado. Todo esto dividido entre a cuadrado más 2 al cuadrado 4 a cuadrado, todo esto elevado al cuadrado. Eso me va a salir 2a cuadrado multiplicado por menos 3 a cuadrado sobre 5a cuadrado, todo esto elevado al cuadrado. Finalmente esto va a ser igual a negativo 3 por 2, 6a elevado al cuadrado sobre 25a elevado a la, perdón, a la cuarta, ¿no? Elevado a la cuarta, elevado a la cuarta. Se van a cancelar esos dos. Esto no es tan importante, digamos, ¿no? Porque en realidad lo que quiero es el signo, ¿no ve? Entonces, ¿cuánto me ha salido? Voy a hacer un poquito más acá esto, ¿ya? Ya. Simplificado, esto me sale, perdón. Ya. Simplificado, todo esto me sale menos 6 sobre 25. Y ese resultado es un valor negativo, menor a 0. Como es menor a 0, que hemos dicho, que me dice el criterio, si es menor a 0 es decreciente en ese intervalo. Ya, esto mejor también, aquí lo vamos a poner, lo voy a hacer un poco estito, lo vamos a poner con colores también, ya, pero para que nos acordemos. ¿Dónde está el verde? Eso. Cuando es creciente es positivo y la derivada entonces va a ser positiva, pero cuando es decreciente, o sea que es un valor negativo, menor a 0, esto se dice que es hacia abajo, ¿ya? Entonces en mi caso, como me ha salido menor a 0, entonces un intervalo, aquí lo voy a poner decreciente en el intervalo 1, ¿ya? Entonces eso también, en mi gráfico también lo puedo poner eso, ¿ya? Como es decreciente me ha salido hacia abajo lo que es la derivada, con su respectivo signo negativo, ¿ya? Me estoy abocando en esto. Seguimos. Lo mismo hacemos para el intervalo 2. Bien. Entonces en esta parte, para el intervalo 2, por ese intervalo que va desde menos a hasta a, abiertos, entonces con el valor intermedio que es 0, no entre a y menos a, pues va a haber siempre un cerito. Entonces en ese valor evaluamos en la primera derivada. La primera derivada, no se olviden, es este resultado. Ahí evalúo el valor de x, es lo que me ha dado aquí, con 0. Arriba me sale 2 a la cuarta, abajo me sale a la cuarta, ¿no? Porque como este 0 es al cuadrado a la cuarta. Se cancelan a la cuarta, me queda 2. Ahora, este 2, ¿qué es? Es mayor que 0. Como es mayor a 0, es creciente. ¿Ya? Creciente, entonces va a ser hacia arriba. Ya, aquí también deberíamos de ponerlo esto. Decreciente era hacia abajo. Y esto de aquí mejor con una curvita. ¿Ya? Entonces, eso mismo voy a poner acá. ¿Ya? Aquí nos ha salido así. Y con signo positivo. ¿Ya? Ahora seguimos el intervalo 3. Entonces el mismo procedimiento, y al igual que esto, voy a hacer para x igual a 2a ahora, ¿no? En el intervalo 3. Se lo voy a copiar. Muy bien. Entonces, haciendo lo mismo para el intervalo 3, que va desde a hasta infinito, abierto en a y abierto en infinito, este intervalo. Hemos escogido el valor de 2a, puede haber sido 3a, 5a, depende de ustedes. He escogido 2a, hemos evaluado. Evaluamos en la primera derivada y el resultado me sale también menos 6 sobre 25. Como sale negativo, es una función decreciente, ¿sí? Entonces, ese resultado también lo ponemos arriba. Aquí entonces voy a poner negativo, decreciente, ¿sí? Entonces ya tenemos los intervalos. En ese intervalo la función es decreciente. En el intervalo 2 la función es creciente y en el intervalo 3 la función es decreciente, ¿sí? Con eso ya tenemos respondido el punto 2. Ahora nos saltamos a lo que es el punto 3. En mi caso me pide ahora máximos y mínimos.
Bien, entonces ahora vamos a encontrar lo que son los máximos y los mínimos, ¿ya? Lo que vamos a encontrar, les decía, ¿no ve? Volviendo a lo que es la gráfica rapidita, más o menos así. Si tienen un sistema de ejes coordenados, x, y, y tienen una función cualquiera, lo que hemos encontrado igualando a cero la derivada son máximos y mínimos. Ahora, ¿cómo sabemos si es máximo o mínimo? ¿Cómo sé que este es máximo? ¿Cómo que sé que este es mínimo? Para averiguar si estos puntos son máximos o mínimos se aplican dos criterios. No es necesario que hagan los dos, necesitamos criterio de la primera derivada y criterio de la segunda derivada. Entonces vamos a empezar con el criterio de la primera derivada y luego resolvemos con el criterio de la segunda derivada. Bien, entonces el criterio de la primera derivada nos dice que si una derivada evaluada antes del punto crítico, ¿sí? Antes quiere decir eso, me da negativo y después me sale positivo, siempre tienen que intercalarse, entonces se trata de un mínimo. Pero si primero me da positivo, luego negativo, se trata de un máximo, ¿ya? Entonces tenemos que evaluar la derivada antes y después de un punto crítico. O sea, eso me va a ayudar de mucho lo que hemos hecho antes, ¿ya? Los intervalos donde la función es creciente y decreciente. Por ejemplo, en x igual a menos a, que es nuestro el segundo punto crítico, vamos a sacar la derivada antes y después. Eso podemos evaluarlo antes en menos 2a y después en 0. Entonces, este método tiene mucho que ver con donde la función es creciente y decreciente, ¿ya? Entonces, vamos a hacer lo que hemos hecho, ¿no? Primeramente, para el valor de para x1 igual a, ¿ya? Un valor antes, ¿cuál va a ser? Antes va a ser x igual a ¿cuánto? Para x igual a a, como está aquí, un valor antes es el 0, ¿ya? Tiene que ser este valor perteneciente al siguiente intervalo, por ese caso, ¿ya? Si yo hubiera dicho menos a, por ejemplo, no puede ser porque es punto crítico, ¿ya? Y si yo digo menos 2a, no, porque este no es el intervalo que le sigue, ¿no ve? Al ladito de la a está el intervalo 2, no está el intervalo 1. Mucho cuidado con eso, ¿ya? Entonces tengo que escoger el valor de 0. ¿Ya? Entonces la derivada antes lo voy a evaluar en 0. Y después del a, ahora sí puede venir en x igual a 2 veces a. Entonces evaluamos la derivada, ¿ya? Entonces vamos a decir la derivada de y respecto de x, evaluado en el punto antes, que es x igual a 0, reemplazamos en la primera derivada, ¿ya? Pero ahora eso yo lo voy a hacer más sencillo. ¿Por qué? Porque eso ya lo he hecho antes, ¿no? Miren, aquí está la primera derivada evaluada en 0, que salió 2. Entonces directamente voy a copiar ese resultado, ¿sí? Salió 2. Y eso es mayor que 0. Seguimos. Ahora voy a calcularlo después. La derivada de y con respecto de x evaluado en el punto después, que es x igual a 2a. Esto es igual a menos 6 sobre 25. ¿No ve? En 2a también ya lo hemos evaluado la derivada. Está aquí arriba, ¿no ve? Para x igual a 2a. Nos ha salido menos 6 sobre 25 la derivada. Y eso es menor a 0. Menor a 0. Entonces fíjense en eso, ¿no ve? ¿Qué me dice el criterio? Si me sale primero mayor a 0, estamos aquí. Y luego me sale menor a 0, estamos ahí. Se trata de un máximo. Por lo tanto, voy a decir según el criterio, por lo tanto, en x1 hemos encontrado el punto 1. Por lo tanto, en el punto 1 de coordenadas a, hay un máximo, ¿no? Un máximo. Listo. Entonces, igualito hacemos para el otro punto crítico, o el valor crítico de la x, que nos ha salido menos a. ¿Ya? Entonces, igualito hacemos esto. Lo voy a copiar yo para hacerlo más rápido. Bien. Entonces, evaluando para el punto o para el valor crítico de menos a, que estábamos nuevamente de la gráfica, estamos aquí. El valor antes tendría que ser menos 2a y el valor después 0. Ya, pero es depende de cada uno. Ya, por ejemplo, ustedes si quieren se ponen el menos 3a y aquí adentro puede estar el menos a medios, por ejemplo, ¿no? Algo así, ¿ya? Pero yo me he escogido el menos 2a y el 0. Entonces, en esos valores evaluamos la derivada. Evaluando el menos 2a, que sería el punto antes, me sale negativo.
me sale menor a 0. Y en el punto después me sale 2, que eso es mayor a 0. Entonces, ¿qué pasa? En el punto, ahora aquí esto va a cambiar, en el punto 2, que es de coordenadas menos a, menos a, ¿qué hay? Me voy a fijar en el criterio. Me dice, si primero es negativo, luego es positivo. Primero es negativo, luego es positivo, se trata de un mínimo, ¿ya? Entonces en este punto hay un mínimo. Uy, no salió un mínimo, ¿ya? Y de esa manera es el criterio de la primera derivada. Si se dan cuenta es un poquito corto, porque yo ya he evaluado la derivada antes, pero si no hacía este procedimiento, pues es un poco más largo, ¿no? Porque tenemos que estar haciendo toda esta simplificación, ¿no ve? Eso me ha ahorrado porque ya hemos calculado antes las derivadas. Ahora vamos a ver el segundo criterio, que es el criterio de la segunda derivada. Entonces para eso voy a copiar algo similar a esto, ya, para el criterio de la segunda derivada. Bien. Este sería el criterio de la segunda derivada, el cual me dice que si la segunda derivada evaluada en un valor crítico directamente de la x es menor a 0, entonces se trata de un máximo. Y si es mayor a 0, se trata de un mínimo. Bien. Esto tiene que ver con la curvatura de la curva, ¿ya? Por lo tanto, entonces calculamos la segunda derivada. Sí o sí necesito la segunda derivada. Por lo tanto, voy a calcular la segunda derivada primeramente. La segunda derivada de y con respecto a x, ¿a qué va a ser igual? A derivar la derivada anterior, que sería la primera derivada. La primera derivada, nuestro resultado ha sido... ¿dónde estamos? Esta es la primera derivada. Este valor de aquí es la primera derivada, que lo voy a copiar. Estamos aquí, ¿no? Entonces tengo que derivar con respecto de x lo que es la derivada anterior. Todo eso. Ya derivamos. Otra vez, 2 al cuadrado es constante, se va a quedar afuera de la derivada. Ahora derivamos con regla del cociente solamente estito. Ya me estoy olvidando de lo que sería el 2 al cuadrado, ¿ya? Que como les decía sale de la derivada. Entonces como si estos dos saliesen de la derivada. Entonces derivo. Me quedaría derivada del primero es menos 2x, ¿no? Menos 2x multiplicado por el segundo sin derivar. El segundo sin derivar es a cuadrado más x al cuadrado, pero todo eso está elevado al cuadrado. Menos me dice el cociente. El primero sin derivar, que será el numerador, a cuadrado menos x al cuadrado por la derivada del segundo. Esto se deriva con regla de la cadena. Primero el exponente baja a multiplicar. Esto va a ser 2 multiplicado por a cuadrado más x al cuadrado elevado a la 1 por la derivada de dentro. La derivada de a cuadrado es 0, derivada de x al cuadrado 2x sobre todo esto dividido entre el denominador elevado al cuadrado, a cuadrado más x al cuadrado, todo esto elevado a la cuarta, ¿ya? Entonces seguimos esto, que va a ser igual. La parte de arriba puedo factorizar un signo negativo, ¿no? Este menos y este menos lo podemos factorizar. Y aparte también es factor común, a cuadrado más x al cuadrado, y de aquí puedo sacarme un hito de esos, ¿ya? A cuadrado más x al cuadrado factorizo y el signo negativo más. Entonces, ¿cuánto me quedaría? Si factorizo signo negativo, va a ir hasta afuera, va a ser menos 2 a cuadrado. Factorizo lo que les decía que está en azul, que es a cuadrado más x al cuadrado. Solo un hito, ¿cuánto me queda? Como me estoy llevando aquí, me quedaría 2x, ¿no? Eso más, ¿puedo factorizar este 2 con este 2? Pues no. Es igual, podemos factorizar este 2 con este 2. Y el menos con este menos. Entonces afuera me quedaría en realidad menos 2. Menos 2 multiplicado por 2 es menos 4. ¿Ya? Entonces aquí me quedaría, como me estoy factorizando este menos 2, me quedaría x por a cuadrado más x al cuadrado. X por a cuadrado más x al cuadrado. Menos. Ahora en este caso, como estoy factorizando el menos, va a ser más. Aquí me lo he factorizado un 2. Pero aquí también tengo otro 2. Lo copio nomás ese 2. 2 por x, 2x por, como lo he llevado lo que está en azul, me va a quedar a cuadrado menos x al cuadrado, ¿no? A cuadrado menos x al cuadrado, ya. Todo esto va a estar dividido entre al cuadrado más x elevado al cuadrado, todo esto elevado a la cuarta. Esto aquí va a ser igual, seguimos. Ahora fíjense que la parte de arriba se va a cancelar uno de arriba con uno de abajo, va a estar elevado al cubo. Entonces esto va a ser igual a menos
4a cuadrado. En la parte de arriba tengo, multiplico, me va a quedar a cuadrado por x más x por x al cuadrado, x elevado al cubo, más 2x a cuadrado, 2x al cuadrado, o 2 al cuadrado x, mejor le pondré, menos 2x al cubo, menos 2x elevado al cubo. Todo esto va a estar dividido entre el denominador elevado al cubo, que sería al cuadrado más x al cuadrado, todo esto elevado al cubo. Y ya tengo la segunda derivada. Voy a decir la segunda derivada de y con respecto de x había sido igual a negativo, ¿no? Menos, que arribita lo voy a poner ahora, 2a cuadrado por, en la parte de arriba se van a sumar, ¿no? Puedo sumar, este con este me queda 3, y este con este me queda menos, me va a quedar menos x al cubo. Entonces primero la suma es, ¿dónde está? 2 más 1, 3a cuadrado x, 3a al cuadrado por x, menos x al cubo menos 2x al cubo menos una vez x al cubo, hasta ahí. Todo esto dividido entre a al cuadrado más x al cuadrado, todo esto elevado al cubo. Y eso es la segunda derivada. Bueno, entonces para evaluar ahora sí lo que sería en el criterio de la segunda derivada, hemos calculado la segunda derivada. Ahora lo que tenemos que hacer simplemente es evaluar en la segunda derivada los valores críticos, en este caso el menos a y el a. Y eso me va a decir si es máximo o mínimo, por lo tanto calculamos eso, ¿ya? Evaluamos en x1, entonces decimos, bien, entonces evaluando la segunda derivada en x1 igual a a, he reemplazado, ¿no?, lo que es toda esta ecuación, el valor de, en vez de la x, una a, y se simplifica de esta manera, me queda menos 1 sobre a. Por lo tanto, como me queda un número negativo, como es menor a 0, me fijo en el criterio y me dice, cuando es menor a 0 me da un máximo. Por lo tanto, ¿qué voy a decir? Por lo tanto, en el punto 1 de coordenadas a, hay un máximo. Aquí está, ¿ya? Ahora, como me doy cuenta que está bien, pues por el criterio anterior me daba máximo igual, ¿no ve? Miren, hay un máximo en el punto 1 y aquí también me está saliendo que hay un máximo en el punto 1, que es a, ¿ya? Entonces ahora vamos a hacerlo igualito, pero para el valor de x2. Entonces reemplazamos. Entonces, haciendo lo mismo para el punto x2 igual a menos a, he reemplazado en la segunda derivada lo que es el valor de menos a en toda esta ecuación, y el resultado me sale 1 sobre a, que eso es un valor positivo, ¿no? Positivo, por lo tanto es mayor a 0. Como es mayor a 0, entonces en el punto, esto vamos a cambiar, en el punto siguiente, que sería el punto 2, el punto 2 es de coordenadas menos a, menos a, hay un mínimo ahora, ¿no? Hay un valor mínimo. Entonces coincide justamente con el criterio de la primera derivada, ¿no? Un mínimo en punto 2, un mínimo en el punto 2, ya como es mayor a 0, aquí está el criterio, ¿no? Mayor a 0 es un mínimo. Y listo, eso sería el criterio de la segunda derivada. Bien, ahora vámonos al siguiente punto que me indica máximos y mínimos. Ya los tengo, ya sé cuál es máximo, cuál es mínimo. Punto 1 es máximo, punto 2 es mínimo. Ahora me dice los puntos de inflexión. Entonces vamos a calcular los puntos de inflexión. Ya, lo haremos más abajito. Bien, para calcular los puntos de inflexión tenemos que igualar la segunda derivada a 0. Bien, entonces la segunda derivada, justamente como hemos hecho el criterio de la segunda derivada en el paso anterior, hemos calculado la segunda derivada, que es este resultado. Entonces esa segunda derivada la vamos a igualar a 0. Entonces, por lo tanto voy a copiar esto, ¿ya? La segunda derivada, que ya la hemos calculado en un paso previo, es esta, y la estamos igualando a 0. Bien, entonces igualito que el anterior, este valorcito está multiplicando, lo puedo mandar a dividir, y este que está dividiendo también lo puedo mandar a multiplicar. Entonces, ¿qué me va a quedar? El paréntesis de arriba, este menos inclusive también lo puedo mandar a dividir o multiplicar la ecuación por menos 1 y
directamente va a quedar la ecuación del paréntesis. Entonces me voy a quedar con el del paréntesis, que sería 3a cuadrado por x menos x al cubo tiene que ser igual a 0. De aquí voy a factorizar lo que es la x. Primeramente factorizo x y me quedaría 3a cuadrado menos x al cuadrado igual a 0. De aquí puedo hacer diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Porque esto lo puedo escribir de la siguiente manera, ¿no? Me queda x multiplicado por la raíz de 3 elevado al cuadrado. Lo puedo escribir este va a ser raíz de 3 al cuadrado por a cuadrado. ¿No ve? Así. Pero esos dos los puedo agrupar también. Los puedo agrupar como esos dos elevados al cuadrado menos x al cuadrado hasta ahí, corchete igual a 0. Entonces de ahí puedo hacer diferencia de cuadrados. Me quedaría x multiplicado por raíz de 3a menos x por raíz de 3 multiplicado por a más x. Todo esto tiene que estar igualado a 0. Bien, entonces de cada factor vamos a igualarlo a 0 y ya tengo los puntos de inflexión. ¿Ya? Entonces me quedo con x igual a 0, x igual a raíz de 3 por a y x igual a negativo raíz de 3 a. Todos estos valores han salido de aquí y de aquí. ¿Ya? Entonces estos son mis valores de los puntos de inflexión. Pero nuevamente, como me está pidiendo puntos de inflexión, para que se vuelva punto necesito su valor de y. Para encontrar el valor de y tengo que reemplazar esos valores de x en la ecuación de la curva, es decir, en la ecuación que está propuesta, que sería esta, ¿no ve? En esta ecuación reemplazamos los valores de x igual a 0, x igual a raíz de 3a y menos raíz de 3a. Entonces evaluamos y ya tenemos los puntos. Por lo tanto, eso es lo que voy a hacer a continuación. Aquí, ¿no? Aquí lo hacemos. Muy bien. Entonces, reemplazando justamente los valores de 0, raíz de 3a y menos raíz de 3a, he obtenido estos valores de y. 0, raíz de 3 medios de a y menos raíz de 3 medios por a. ¿Ya? Entonces, eso me va a dar puntos y esos puntos ahora los vamos a llamar puntos de inflexión. Entonces, voy a tener un primer punto de inflexión que se va a ser el punto de inflexión 1, que es de coordenadas 0,0. 0,0. Para la siguiente, me resulta un punto de inflexión 2 de coordenadas x raíz de 3a, y raíz de 3 medios de a. De coordenadas x es raíz de 3 por a, y en coordenada en y, raíz de 3 medios por a. Finalmente, el punto de inflexión 3, su coordenada en x es negativo, raíz de 3a, su coordenada en y, menos raíz de 3 medios de a. Va a ser menos raíz de 3 multiplicado por a, menos raíz de 3 medios de a. ¿Listo? Y entonces esos serían los puntos de inflexión. Como tal, ya hemos acabado de calcular los puntos de inflexión. Ahora lo que sigue sería los sentidos de concavidad, ¿no? Sentidos de concavidad, asíntotas y graficar, ¿ya? Entonces, como posiblemente se corte el video, entonces hasta aquí va a ser una primera parte, hasta los cálculos de los puntos de inflexión. Ya no falta mucho, la siguiente parte la continuamos en otro video. Solamente nos faltaría sentidos de concavidad, las asíntotas y ver, bueno, lo que sería la gráfica, con todo lo que hemos encontrado.